Hoy quiero compartir con vos una experiencia personal sobre mi primera ceremonia de ayahuasca que hice hace unos 6 o 7 años atrás. Solo hice 2 en toda mi vida y fueron más o menos en la misma época. Tuve muchísima suerte con la primera ceremonia porque, más por azar que por otra cosa, el chamán que nos guió era de Perú. Un personaje total, completamente loco. Y sin embargo, exactamente la persona indicada para que fuera mi primera ceremonia. Antes de empezar, nos explicó a todos cuáles eran las pautas, por decirlo de alguna manera, sobre lo que iba a pasar esa noche. También dijo que después de tomar la primera copa de ayahuasca, teníamos la opción de tomar una segunda unos 30 o 40 minutos después, cuando él volviera a pasar por el círculo. Fue sirviendo uno por uno y así tomamos todos nuestra primera copa. Si nunca hiciste ayahuasca, es una sustancia muy particular. En Perú le dicen cortacabeza, porque tiene este efecto interesante de separarte de la voz en tu cabeza. No la apaga, pero suena como si viniera de otra habitación, al fondo, con la puerta cerrada. Esa distancia da una sensación de alivio frente a la presión constante que genera el diálogo interno. Me acuerdo que por primera vez en mi vida sentí que podía pensar con claridad, como si me hubiera sacado un peso de encima y como si hubiera tenido el pecho en una prensa toda mi vida y de repente esa presión se liberará y pudiera respirar profundo. En fin, tomé la primera copa y a los pocos minutos empecé a sentir el efecto. Se empezó a expandir dentro mío como una ola gigante, cada vez más grande, hasta que de golpe desapareció. Fue como estar en la playa viendo venir a un tsunami y justo antes de romper en la orilla, se desvanece. Simplemente se esfumó. Fue una experiencia rarísima y en ese momento algo se movió dentro mío. Algo pasó acá, en la panza, y empecé a pensar si iba a tomar la segunda copa. A ver, desde lo biológico, el cuerpo reacciona a la ayahuasca como si fuera un veneno y trata de eliminarla antes de que se digiera demasiado. Por eso es muy común que durante la ceremonia la gente vomite, sienta náusea, mareos, como si estuvieras borracho, que en ciertos sentidos lo estás. Las sensaciones no son agradables y entonces cuando pensaba en tomar la segunda copa, no paraba de hablarme a mí mismo sobre si realmente quería volver a sentir todo eso otra vez. Ese era el contenido de mi diálogo interno, que volvió a invadir mi atención, dándole vueltas a la idea de tomar una segunda copa. El razonamiento interno se puso fuerte por un rato y vi que él, chamán, se levantaba para volver a pasar por el círculo y servirle a quien quisiera la segunda copa. La ansiedad dentro mío subió. Empecé a temblar. Lo veía acercarse cada vez más, pero no sentía que me estuviera acercando a una decisión. Estaba atrapado, girando sin control en mi propio razonamiento, hasta que llegó a donde yo estaba sentado. Y sin decir nada, me hizo un gesto con la cabeza, preguntando si quería otra copa. Y en ese momento hice algo que me sorprendió. Esa fue mi primera gran lección esa noche. Dije que sí a la segunda copa, sin miedo, sin ansiedad ni dudas. Lo dije con una certeza que por un instante me hizo dudar que si se lo había dicho yo a él
o si había escuchado a otra persona. Fue como si la parte racional de mí, mi intelecto, fuera un pasajero, como si otra parte, una más profunda, más significativa, tuviera el control y actuara por mí. Yo era el observador y mi racionalidad, el pasajero, cuando le dije que sí al chamán. Ahora, ¿por qué digo que esa fue mi primera lección? Lo digo porque fue el primer momento en mi vida en el que me di cuenta de que no tomo decisiones a través de un proceso racional de evaluación de todas las variables, sino que racionalizo para mí una decisión que ya tomé. En ese momento de la segunda copa, no estaba evaluando si tomarla o no. Algo más profundo, más fuerte dentro mío, ya había tomado esa decisión en el instante en que desapareció la primera ola. Lo que yo estaba haciendo era tratar de racionalizar, de entender una decisión que ya había tomado. En fin, la ceremonia terminó después de unas 7 horas. Me fui, volví a casa y nada, seguí con mi vida diaria. Esa experiencia la dejé de lado como algo que había pasado mientras estaba bajo los efectos, fuera de mi estado mental habitual. Y sin embargo, durante el año siguiente, me volví a encontrar con esa experiencia una y otra vez. En distintos momentos y situaciones donde tenía que tomar una decisión, volvía a aparecer esa sensación, ese sabor extraña de que no estaba evaluando qué decisión tomar, sino que estaba racionalizando una decisión que ya había tomado. Hay aspectos de nuestra psicología que son mucho más profundos, mucho más potentes y más sensibles que nuestra mente racional. Es con esos aspectos con los que tomamos nuestras decisiones. Y esas decisiones se toman en el instante en que se nos presenta la situación o la persona sobre la cual debemos decidir. Lo que sucede después, acá en la cabeza, no es el análisis de qué decisión tomar, sino la racionalización y la intención de entender una decisión que ya fue tomada. Pero como no lo sentimos, como no lo percibimos, quedamos atrapados en el proceso intelectual, en el diálogo interno sobre la decisión, creyendo que estamos tratando de decidir cuando en realidad ya lo hicimos. Seamos o no conscientes de ello. El peligro es que si no entendemos esto, fácilmente caemos en la trampa de pensar demasiado. Nos consumimos en las vueltas mentales y creemos que todavía no hemos llegado a una decisión, lo que inevitablemente nos deja estancados en el proceso y procrastinamos en vez de actuar.